Muy buenas noches, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Una vez más aquí transmitiendo en radio Asamblea Celestial. Eh, Sean todos bienvenidos en esta hermosa noche. Vamos a tener una transmisión especial muy maravillosa. Amén. Eh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios nuevamente estamos de vuelta en nuestra programación esta tarde. En la mañana íbamos a hacer nuestra transmisión, pero resulta que se borró el video, ya no lo pudimos subir. Ya no me dio, estábamos regrabando nuevamente el spot de la radio, pero ya no se pudo grabar. Solamente voy a ser breve en una palabra profética que quiero entregar esta hora. Pero vamos a orar esta noche. Padre eterno, gracias en el nombre de Jesús. Gracias una vez más por esta hermosa palabra que vamos a transmitir hoy. Padre celestial, oramos para que seas tú, Padre eterno, tomando el control. Y gracias por usarnos como canal de bendición y por poner carbón encendido a nuestra boca. Gracias, Padre celestial, en esta preciosa hora. Bendecido sea tu santo nombre, Señor. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Padre eterno. Muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a ser breve. De hecho, dimos toda una información en la mañana, pero hoy solamente voy a entregar esta profecía. Esta profecía que de hecho en la mañana, en la madrugada, yo me levanté a orar y de repente estaba viendo un video. Yo no sé si a la medianoche alguien estuvo grabando ahí casi enfrente del cerro del Chiquihuitle, por ahí cercas, lo que es Catepec, Cuautepec, etcétera. Se veía la noche y se veía la neblina, toda la neblina, sí. Pero lo que me llamó la atención fue el ruido, un ruido tremendo que se escuchaba, pero fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, qué es lo que sucede? Que en el momento que escucho eso, vino inmediatamente la palabra. Yo sentí la mano del Señor ya en lo que es aquí, yo la sentí ahí ya casi en la parte de la Ciudad de México, pero yo sentí la mano de Dios fuertemente. Pero algo muy impresionante que me llamó la atención es que en el momento que estaba viendo eso, vino la palabra de Dios, me interrumpió en lo que estaba, vino la palabra y se vino esto. Eh, Se vino la palabra, lo que va, dijo, llegó la hora de que, no, dijo, llegó la hora de ejecutar lo que se había dicho antes. ¿Cuántos no hemos escuchado sobre lo que viene a México? El megaterremoto, lo que se va a cumplir en la escritura donde dice que la tierra andará como borracho, etcétera. Amén. Eh, Según esto yo no iba a subir ya la transmisión perdida, porque pues, yo la podría decir ya se quedó ahí, pero inmediatamente se vino, encontré unas cosas y se vino inmediatamente que gracias a Dios que tengo este programa, los códigos de la Biblia, y ahí podemos darnos cuenta que a través de los códigos de la Biblia, ahí se revelan efectivamente los eventos que están por ocurrir. Amén. Pero yo quiero leerte rápidamente Isaías 24 para que eh, es una profecía que yo leí 4 años, no, dos años, 3 años, por el 2022, donde Dios habla acerca por ejemplo, de México y las naciones, pero me llamó la atención México. Isaías 24. Muchos están ahorita hablando, pero yo en la mañana hablé de que todo esto se ha vuelto una propaganda política, de querer ganar ratings,
pero en realidad cuando se da una profecía, no se da solamente arrepiéntete, no. Algo que el Padre Eterno me ha mostrado en su palabra, que cuando el profeta empezaba a profetizar, los que se detenían a escuchar oían la voz del Espíritu Santo usando ese canal, la voz del profeta, escuchando todo lo que el Padre Eterno les estaba hablando, anunciando y pronunciando lo que se vendría a la tierra. Y en ese momento, una de las profecías que él decía, por eso, si ustedes se vuelven a mí con todo su corazón y vuelven a las primeras obras de justicia, y las primeras obras de justicia, y eso está muy claro, haciendo justicia al huérfano, al pobre y a la viuda, entonces yo me quedaré con ustedes, yo detendré. Pero en el caso de Jerusalén con Babilonia, si ustedes se rinden, sus vidas serán perdonadas. Es cierto, serán llevados cautivos, habitarán allá, pero nada les pasará, porque si ustedes habitan allá, entonces volverán a buscarme. De hecho, de ahí creo que el profeta Ezequiel dio la palabra, no sé si Ezequiel o Jeremías, donde dijo, díganles a los que están cautivos que compren casas, siembren viñas, que se instalen hasta el tiempo señalado de que Dios los devolverá a su tierra. Y ahora entiendo por qué no se grabó, porque yo estaba como que volviendo al antiguo hábito, a un hábito que no sé qué me pasó últimamente, pero yo me fui a un hábito en el que yo casi ya estaba imitando a otros hermanos, a un hermano específico, pero no. O sea, yo también hablaba como portavoz, pero no como Dios me estaba empezando a usar anteriormente. Yo veo que todos hablan, sí, pero como que nos hemos hecho copias de otros siervos y eso no está bien. Entonces el Padre Eterno, ahorita sé que ahorita lo que se viene en mi corazón es hablar y explicar precisamente sobre la profecía. Y yo reconozco que sí, yo hablé así, ¿no? Cuando se da una palabra de pocos minutos, se dice, pero también se vuelve a, pero se habla. Entonces, ahorita por ejemplo, aquí en País de México, que ahorita está todo lo que es, todas las redes, lo que ha acontecido sobre las protestas, todo eso. Pero si nos vamos a estudiar los hechos y el por qué de estos rituales y el por qué de la desaparición, hay una lucha ancestral por la cual se está peleando por un territorio. Estamos en lucha de entidades. Y de hecho, los olmecas hablaban precisamente, ellos hablaban de portales y hablaban de una civilización, pero que sus enemigos, y ellos le llamaban los enemigos de los ojos de la pirámide o los seres oscuros de la pirámide, es lo que te puedo decir, que se refiere, ya tú ya sabes a quién se refiere. Entonces quiere decir que son dos bandos que geográficamente pelean por un punto muy importante. El Padre Eterno me revelaba precisamente en estos días que tanto Estados Unidos no es que le interese México, o sea, todas las riquezas, lo que políticos que han vendido de parte de este país, no es tanto solo los minerales. ¿Por qué tanto Estados Unidos? ¿Por qué tanto ahorita muchas cosas están aconteciendo? Tiene que haber una explicación, sí. Por eso si nos metemos a ver en la historia, por ejemplo, de los mayas, los olmecas, y no te voy a decir que hoy he recopilado mucho, recopilé solamente lo importante y lo que el Padre Celestial me ha estado guiando y me ha estado mostrando. Entonces sí, hay un interés aquí, porque están interesados sobre una tecnología que ha estado oculta por no sé cuántos millones de años aquí en esta tierra, que le llaman el corazón
el corazón es como un cubo. Es como lo que han sacado en novelas de relatos de los imperios chinos en ese tiempo, de sociedades secretas, familias importantes, pero al cabo y al fin eran familias de élite. Y lo único que peleaban, ¿por qué? Era por una cosa, el ojo de Dios. Y el que tuviera el ojo de Dios, gobernaría casi la mayor parte de todo el imperio. Entonces se habla de que si se obtiene esa tecnología aquí debajo de México, entonces no sabemos, entonces algo va a acontecer, algo va a acontecer. Pero eh, hace 2 días, sí, ayer, antier, precisamente, no fue por el martes exactamente, eh, estaba en una transmisión de TikTok en otro canal que tengo. Y gracias a Dios por las 47 personas que se conectaron, que estuvieron escuchando el relato, escuchando eso. Entonces yo les platicaba que todo ese arte es profético y que todo lo que está plasmado ahí son visiones que hemos tenido de parte de Dios, que Dios nos ha entregado. Entonces en esa galería de arte hay una visión donde sí está la tecnología aquí escondida. Están todas las naciones del mundo y ahí está la tecnología. Pero no saben que detrás de esa tecnología hay un portal y y el que tenga la llave correcta y la use correctamente, inmediatamente ese portal, en lugar de traer la oscuridad y el mal a este país, el que obtenga esta llave, el que abra ese portal correctamente. Y en otra visión está un cuadro donde se abre ese portal y sabes que aparece Cristo. Cristo. En esta transmisión yo voy a dejar como título Isaías 24, la profecía de México y el nuevo surgimiento y remanente de Cristo. Eso lo vamos a dejar porque otra visión vino en donde se ve el país de México sin la serpiente, solamente el águila y el nopal, que representa las multitudes o las personas. ¿Qué quiere decir esa visión? Que el águila está sin la serpiente devorando. Entonces quiere decir que el grupo que Dios está levantando y la llave es la oración. Pero hay algo escondido proféticamente ahí y por eso Dios me ha entregado una herramienta y de hecho muchos recomiendan irse a los códigos de la Biblia. De hecho, tú puedes meterte a los documentales de los códigos de la Biblia o si están dando cursos de hebreo, yo te sugiero que los aproveches y los tomes, porque muy pocos que dan estos cursos también dan enseñanzas sobre los códigos de la Biblia, cómo codificar letra por palabra, cada letra por letra, contando un número de letras y va apareciendo una letra y se va formando como una sopa de letras. Y la palabra que sale es porque va a acontecer ese evento. Amén. Entonces letra por letra. Pero vamos con la lectura de la palabra rápidamente. En Isaías 24 dice, primero, se venía profetizando, viene una desolación, sí, una desolación, pero es cierto, viene una destrucción, viene un terremoto, pero te voy a decir una cosa. Pero, como dice Isaías 51, versículo 22-23, la ira de Dios se va a desencadenar, pero ¿sabes en quién? En las élites. Todo lo que dieron a beber, por ejemplo, en el 2020, todo lo que han estado haciendo, ellos mismos van a beber su propia copa. Van a beber la copa que dieron a beber a todos tus angustiadores, te dieron a beber. Yo
les daré a beber mi copa de la ira, así dice el Señor. Entonces ya llegó el tiempo en que ahora ya vino precisamente el juicio para la casa de Dios. Ya comenzó su casa, pero ahora viene este otro juicio con terremotos para los malvados. Y una de las cosas dice, he aquí que el Eterno hacía la tierra, vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, hace pasear, esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así como a su amo como a la criada, y al que compra, al que vende y al que presta, y al que toma prestado como al que da al logro y al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque el Eterno ha pronunciado esta palabra. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Quiénes son los altos pueblos de la tierra? Las élites. Ahorita se está hablando, ahorita geográficamente están apuntando, hay un joven científico que también tiene esta revelación, bueno, que han estado diciendo en puntos específicos donde están ocurriendo estos temblores. Los que estén en Cancún, prepárense los que estén en Cancún, porque el Espíritu Santo va a hablar a los corazones, va a decir, salte de ahí lo más pronto posible de ahí. Porque no solo Cancún, Veracruz, eh, yo veo que se está cumpliendo una profecía de un joven otomí, que le llamaban el representante de Dios, que declaró 3 palabras proféticas. Te recomiendo, el libro se llama Sol, Dios, Cristo, no, Dios, es Sol, Dios, Cristo y justicia. Y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas que vivieron los otomíes con los españoles, pero esta profecía que dio, ya se cumplieron 2 profecías y viene la última, que dice, Dios Todopoderoso salvará a México. Ahora vamos a ver, ¿y por qué viene todo esto para los pueblos, los grandes, los pueblos altos, como dice la escritura, para los altos pueblos de la tierra, en este caso las élites? ¿Por qué? Versículo 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron ¿qué? Las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Pero vámonos al versículo 13 y 15 de Isaías capítulo 24. Dice así, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza del Altísimo. Desde el mar darán voces, glorifiquen por esto al Eterno. En los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado el Eterno Dios Israel. Entonces, ¿por qué se habla que en Veracruz y ahorita están ocurriendo estos temblores? Exactamente en los meros puntos estratégicos donde se han iniciado rituales de brujería, de sacrificios. Entonces quiere decir que estos pilares principales van a caer. Y yo veo el cumplimiento de esta profecía ya haciéndose realidad. Esto que está aconteciendo es exactamente lo que Dios le reveló a un pastor allá en Cuernavaca, Morelos, en Tetelpa, Morelos, que cuando nos hicieron llegar, una hermana nos llevó un video que se llamaba El ensayo final. Desgraciadamente no tengo ese video, lo regalamos. Lo subieron en YouTube, pero lamentablemente no tuvimos el tiempo de descargarlo. Si no, lo hubiéramos presentado de alguna otra manera. Porque él dice que... ¿Y por qué veo que el parte de la... ¿Por qué digo que se está cumpliendo lo que Dios le mostró a este hombre? Un hombre humilde, sencillo, tuvo una transformación en Cristo. De hecho, cuando fuimos a esa invitación por parte de Dios a Tetelpa, Morelos, a un congreso de pastores, yo fui también.
fui convocado por el Señor y un hermano también. Entonces fuimos allá para convertirnos en punta de lanza para las naciones. Entonces, eh, con el hermano nos íbamos a subir a orar al monte de Tetelpa. Entonces, primero vamos con la visión. Pero antes de la visión, estaba la patrulla, no nos dejaron subir, porque los policías le tenían miedo al pastor. Resulta que, pues yo creo que él tuvo una vida yo creo que su vida anterior, antes de que Cristo lo alcanzara, creo que él asaltaba a las gentes en ese monte, se escondía, no sé si las violaba, las capturaba, pero se ve que en su tiempo fue un hombre muy peligroso. Pero no, 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 un cambio totalmente que Dios hizo en su vida. Entonces este hombre, cuando nos presentan el video, el hombre da su testimonio de que él estuvo orando, se subió al monte, estuvo orando y de repente entró en un éxtasis. Dice que vio cómo subió vertiginosamente dejando este mundo, entrando a otro mundo diferente, que en este caso era un hermoso lugar, como el cielo, vaya pues. Veía árboles altos, chicos, verdes, frondosos. Lo relata así. Y dice, pero había algo que ninguno tenía fruta. Entonces dice que en ese momento dice que oyó la voz de un precioso ser que le dijo, te he traído aquí para que veas cómo está mi iglesia. O sea, hoy en día, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el 2005. En el 2005, efectivamente, yo tenía 25 años. En el 2005, entonces fuimos allá. Entonces él empieza a decir, entonces a platicar en el video la visión. Y entonces le dice, los árboles grandes y los árboles chicos son los que crecieron bajo el amparo de mi espíritu. Pero todos tienen algo en común, que ninguno tiene fruto. O sea, crecieron bajo el amparo de Dios, pero no emplearon lo que Dios les dijo que hicieran. Y en ese momento dice que se oyó un viento fuerte, un tronido, y en ese momento un volcán hizo erupción, pensando que era el enemigo que estaba destruyendo ese lugar. Y en ese momento esa hermosa voz le volvió a hablar y le dijo, no, yo soy el que trae un juicio purificador. Y en ese momento vio cómo el volcán arrojaba rocas candescentes, cayendo y destruyendo y desintegrando todas esas congregaciones. Por último, dice que fluyó ya hasta que el caudal de la lava terminó al final, fluyó un río de vida. Y en ese río de vida crecieron pequeños árboles con fruta. Entonces le dijo, ve y diles que este es el último, este es el diseño de mi iglesia para el final de los tiempos. Y vio árboles chicos, pero todos tenían algo en común, que todos tenían fruta. Él dijo, este es el diseño de mi iglesia para los tiempos finales, en la cual todos tendrán algo en común, que todos tendrán fruto. Árboles chicos. Y entonces, él, cuando vuelve nuevamente, vuelve nuevamente del éxtasis en el que estaba, despertó, bajó inmediatamente para la iglesia, comentó la visión con los hermanos. Y yo creo que el hermano es ingeniero, porque hizo en un papel especial para plano, dibujó la visión. Y yo creo que los hermanos le ayudaron a recrearla en un diseño por computadora. Es excelente la visión. Entonces que la hizo, pero lo sorprendente es que dice que ese papel se estaba quemando solo, o sea, nadie le prendió fuego, porque al día siguiente sacó el papel y vio que se estaba quemando como pergamino. Y entonces lo que decía el pastor es que mientras más se quemaba ese pergamino, entonces quiere decir que la palabra de Dios ya se estaba empezando a cumplirse ya. Y mientras más, hasta que se quemara ya por último y completamente ese plano, comenzaría el juicio de Dios sobre México. Y si esto ya está pasando es porque ya, entonces quiere decir que ese rollo, ese plano ya se quemó definitivamente. Entonces
Lo que el Padre Eterno va a cumplir, lo va a cumplir. Entonces, en esos videos vemos que ellos se suben al cerro de Tetelpa a orar, pero dice que entraron a un lugar donde ahí llegaron unas culturas antiguas que no eran de México, como la tribu mandinga. Entonces en el video se ve cómo llevan aceite, un machete, y se ve cómo empiezan un árbol, porque grababan el rostro de sus dioses en los árboles. Intentaron borrar un rostro, pero cuando borraban un rostro aparecía otro rostro y otro rostro, otro rostro. Entonces que fueron a orar a esos lugares, encontraron rostros en las piedras, no encontraron rostros de entidades horribles en las montañas. No, encontraron muchas cosas horribles, hasta egipcias también. Empezaron a orar, pero dice que ese día que invitaron a 2 iglesias, las 3 iglesias se subieron y allá tuvieron culto, adoraron, bendicieron a Dios. Después se enteraron por una persona que trataron de proteger su nombre, no protegerlo, y él dice que esos días que estuvieron adorando a Dios, no tardó en un lapso de 15 días, no sé cuántos brujos se murieron ahí en Tetelpa, Morelos, porque dice que fue fuerte la lucha espiritual que hubo ahí, y con la salida de un gobernador también que dijo que ahora está en la cárcel. Mucha gente está en la cárcel, pero sí, impresionantemente, hasta un campo de fútbol que fue pactado también rompieron maldición ahí también, todo. Y empezaron a orar por puntos estratégicos en México. Ahora entiendo que por algo Dios apresuró todo, rompiendo maldiciones desde el Templo Mayor, desde Chichen Itzá. Perdón, disculpen la pronunciación, lo tenía. Bueno, Palenque, Palenque, todos los puntos estratégicos aquí en México, porque todos estaban ligados hacia dónde, del Zócalo pasando y luego a Egipto, luego a Israel. O sea, había líneas específicas para abrir portales. Entonces, ahora entiendo por qué los hermanos fueron a muchos lugares a romper puntos estratégicos. ¿Por qué? Y gloria a Dios porque Dios apresuró todo. ¿Para qué? Para que cuando se volvieran a hacer esas invocaciones no tuvieran ningún resultado. Ahora veo por qué Dios ha apresurado todo y adelantado todo. Amén. Entonces ya para terminar y finalizar con lo que estoy compartiendo, eh, dice que vio una cadena de montes encendida, ardiendo en fuego. Entonces ellos estaban viendo cómo ya estaban cayendo las cosas y que se estaba cumpliendo. No sé qué lugar se incendió, que fue una profecía cumplida. Entonces yo estoy viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, pero la cadena de montes encendida está por ocurrir. El Popocatépetl es uno de ellos. El Orizaba, pero lo que Dios le mostró a este hermano se va a cumplir aquí. Porque después de que termine todo esto, como él vio en la visión, surgirá ese río y surgirá el renuevo de los últimos tiempos, de estos tiempos finales. Entonces todo está apuntando hacia una dirección. Amén. El día que no pudimos orar en el monte, ese día tuvimos que regresar a la iglesia, pero gracias a Dios dicen que no nos dejaron subir, pero un hermano que es aviador, lo vieron volar con su avioneta y dice el pastor, anunciaron en la iglesia con el micrófono que el hermano estaba dando vueltas al monte y saben que estaba derramando aceite. Ese día del cierre del evento se derramó la presencia de Dios maravillosamente. No necesitamos que nadie nos ungiera, no, se derramó aceite que hasta en lugar de sudor de nuestra frente era aceite lo que estaba escurriendo en nuestras cabezas. Dios estaba preparando muchas cosas. Si alguien me está escuchando hoy esta noche y si tú recibiste algo muy maravilloso de Dios, no lo dejes como un recuerdo como en el ayer, no. Solo quiero decirte que este es el tiempo para que tú
vuelvas tu corazón a Dios. Y si tienes un gran llamado, no está perdido. Dios te está esperando con los brazos abiertos a que regreses nuevamente para que Él pueda cumplir su propósito en ti. Amén. Wow. Hablando de aceite, ahorita eso está ocurriendo en estos momentos. Algo está empezando a derramarse, yo veo fuego del Espíritu Santo aquí. Wow, hermosamente. Algo está empezando a cambiar esta noche. Wow, esto es hermoso. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, de todas las profecías que yo he estado escuchando, fue más convincente y más, pero esta no fue más convincente, es que esta vino de Dios directamente. ¿Y por qué? Porque ellos empezaron a conocer históricamente, analizando geográficamente todo. Por eso, una profecía no se da solamente por darla. Cuando se da una profecía es porque también va ligada con lo geográfico, con los eventos, acontecimientos que sucedieron. Porque yo no voy a estar en un video diciendo, así dice el Señor, y va a hacer esto, esto, esto. No. Salvo todo lo contrario, salvo que dicha profecía sea para sanidad, sea para restauración, para tu vida, para mi vida, no hay problema, no hay problema. O sea, todo eso se resuelve. Todo eso se resuelve. Amén. Entonces, ¿por qué digo todo se resuelve? Porque en el momento Dios va a poner en mí el sentir de que tú necesitas restauración y empiezas con la palabra de Dios, que la palabra es la que restaura. Amén. Pero cuando ya es una profecía que se va a hablar, tú lo hablas con datos que van ligados con datos geográficos, eventos históricos. Y algo que Dios me ha estado mostrando ahorita, que lo que está pasando ahorita, que según el calendario o la profecía olmeca, dice el séptimo, el séptimo imperio, donde aparece una mujer, una elegida, y donde es el fin del cristianismo que trajo Hernán Cortés, y es donde entramos a una era cuántica, sí, porque muchos científicos lo han dicho, ya hemos entrado a una era totalmente diferente, cuántica, en donde las religiones ya no tienen el poder del control ni del dominio de la humanidad. Eso es lo que habla. Ahora geográficamente, ¿qué es lo que está pasando? Que estos rituales, estas invocaciones, es una lucha espiritual en que los ancestros de ellos quieren recuperar nuevamente el país, que vuelva a ser como fue anteriormente, en la que ciertas deidades eran veneradas. Y que el cristianismo católico que fue traído aquí a México, que ellos le llaman la representación del triángulo Illuminati, que en este caso sabemos que tiene que ver con Estados Unidos. Y realmente he estado viendo que han habido muchas cosas que manipularon. Han manipulado la historia, hay escritos que realmente nos enseñaron, pero no son contundentes ni convincentes. O sea, hay algo más todavía por qué investigar. Entonces, ahorita la lucha que se está desatando aquí en México es una lucha espiritual, y esta es una guerra de entidades contra entidades. Entidades contra entidades. En otras palabras, esto es una guerra una guerra de demonios contra demonios, sí. Y Dios lo venía diciendo hace unos días. Va a haber una guerra entre ellos mismos, porque van a ver qué jerarquías se van a quedar. Hay poder en la sangre de Jesús. 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 Entre ellos mismos se van a destruir. Pero como dicen las bandas de las calles, van a ver quién va a ser el dueño legítimo del barrio. Ahí ponen la sangre de Jesús. Pero si nos vamos históricamente, el, el regreso de este personaje, que es una mujer, en el séptimo imperio,
Dice que va a hacer caer todo, las religiones, todo, que va a llevar a una nueva era, al séptimo imperio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Dice, porque su guerra es contra los reptiles de la pirámide. Qué casualidad, ¿no? Ahora te das cuenta por qué últimamente ha habido guerra entre partidos. Porque no es tanto por la gente, no es tanto por la humanidad, no. Es más por el territorio espiritualmente, pero Dios me estuvo mostrando proféticamente que esa profecía, aunque la hayan dicho las olmecas, aunque no, el calendario azteca, hay una persona que estaba estudiando el calendario y me llamó la atención porque dijo, qué casualidad que en el rostro su lengua es una espada. Y hizo una comparación con el calendario azteca y el Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Entonces nos habla de que Cristo cuando venga a la tierra destruirá con el espíritu de su boca, o sea que sale una espada, destruirá al inicuo, lo destruirá por completamente. Entonces esto que está sucediendo y está aconteciendo es una guerra, es una guerra. Pero algo que yo he estado percibiendo en mi espíritu, he tenido este sentir en mi corazón, de que siento que hay algo mucho más allá de la profecía, lo que han profetizado los olmecas y los mayas. Pero se vino la profecía de alguien, de un hombre que accedería efectivamente a un portal aquí en México. Y que este sería el hombre el que no solo metería su mano, sino que él traería la llave efectivamente la correcta, en la que abriría el portal y en ese momento cambiaría toda la historia, se destruiría toda la historia de generaciones y generaciones, destruyendo totalmente el culto a esas antiguas divinidades, en donde solamente Cristo aparecería en el escenario final. Y yo creo que el calendario azteca dice mucho más que eso. Amén. Vamos rápidamente, vamos al código de la Biblia. Aquí lo tengo. Pueden descargarlo. En Play Store se llama Bible Code o código de la Biblia y les va a aparecer en inglés Bible y luego Code, o sea, Bible Code. Entonces ahí van a encontrar, a ver, por ejemplo, vamos a buscar la palabra temblor en México, ¿no? Temblor en México. Ahí está. Aquí está. Y nos aparece estos números que dicen 120, 30, 78, 12, 72, 90, 108, null, que dice ahí, 30, dice son los números contando las letras, o sea, en el antiguo hebreo, en el hebreo o en este caso en el griego también, el número de letras que tú cuentes y encuentres, te aparece inmediatamente. Ahora vámonos a ver qué nos dice. Por ejemplo, la palabra temblor en México la encuentro en el libro de Juan capítulo 11. Vamos a ver. Juan 11, aquí está. Vamos a Juan 11, capítulo 11. Vamos a ver qué dice lo siguiente. Dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Entonces quiere decir que este temblor, esto que va a ocurrir, es la manifestación de la gloria de Dios en todos los hijos de la eternidad en este país
y en otros países también. Lo está aclarando perfectamente bien. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enferma, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron, maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir allá? Y Jesús le dijo, no es cierto que el día tiene 12 horas. Fíjate, aquí hay palabras muy específicas. Trataron de matarte a pedradas y otra vez quieres ir allá. Ahora dice lo siguiente, no es cierto que el día tiene 12 horas. Aquí empezamos con un número, 12 horas. Pues si aún uno anda de día, no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo, pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Esto es lo que va a provocar este temblor, va a provocar este despertar en México, sí. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido es la señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les dice es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado ahí porque así es mejor para ustedes para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a otros, esta es la Biblia, Dios habla hoy. Dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. O sea, como no lo creían. Ahora dice, al llegar Jesús, se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Estoy en Juan capítulo 11, versículo 17. Vamos con la lectura. Betania se hallaba cerca de Jerusalén a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ahora dice, después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María, y le dijo en secreto, el maestro está aquí, te llama. Tan pronto como lo oyó María, se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba, salía rápidamente los judíos que estaban con él, ella en la casa consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Jesús le preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego, no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera, porque inmediatamente, ya sabes, inmediatamente estaban aquellos ahí murmurando, y como siempre, hasta el día de hoy, muchos siguen diciendo, pues él hace milagros, ¿por qué Dios no lo bendice? ¿Por qué hasta el día de hoy sigue estando ese mismo dilema? Ahora dice, Jesús, otra vez conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verá la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir.
lo que va a acontecer es que este sacudimiento va a desatar a muchas personas, pero también va a traer un despertar en el pueblo también. Ahora, vámonos nuevamente a los códigos de la Biblia. Busquemos la palabra portal en México. Ahí está. Lucas capítulo 17. Vamos a ver. Lucas 17. Si tú haces esto y pones en práctica y todo esto, rápidamente vas a poder también a dominar lo que son los códigos de la Biblia sin la necesidad de computadora, porque inmediatamente vas a encontrar códigos ocultos en la escritura. Vamos a ver lo que dice Lucas 17. Dice, dijo a sus discípulos, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor les sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Y eso es lo que ha pasado en este país, que han corrompido gente, todo lo que se abrió se desató aquí, pero ahora viene algo. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. El poder de la fe. Los apóstoles pidieron, danos más fe. Señor contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podría decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Aquí está una palabra clave en específico. La semilla de mostaza es nuestra fe. Nuestra fe. El árbol. Se refiere que el portal que dos cosas pueden suceder aquí y puede haber un cambio en este país. Cuando se junta un grupo de gente en una conciencia colectiva, tal vez no importa que sea la mayoría, no importa que sea un grupo de 20 o como lo que pasó 40 personas, pero si estamos en esa sintonía, orando, arrancando el árbol generacional de maldición de este país de raíz totalmente y arrojando en el mar, se detendrían muchas cosas. Si uno de ustedes tiene un criado, regresa al campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice pásate y siéntate a comer? No, sino le dice prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo, después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da gracia al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mandan, deberán decir somos servidores inútiles. Pero hay una traducción que dice somos servidores del camino, porque no hemos hecho más que cumplir nuestra obligación. Y aquí viene la sanidad de los 10 leprosos, efectivamente, pero aquí está la palabra clave, aquí está. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios y le contestó, la venida al reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios, y esto es lo que ya está empezando a suceder en este país, y hay gente que ya hasta lo están hablando en sus canales en TikTok, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, donde dentro de cada uno. Y sus discípulos dijo, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces quiere decir que es gente que hasta el día de hoy demanda señal, demanda esto, demanda lo otro, pero no lo verán. Algunos dirán aquí está o ahí está, pero no vayan, no lo sigan. En este caso la gente en que querrán ver ese grandioso día, uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Dice, algunos dirán, aquí está, ahí está. El Hijo del al Hijo del Hombre lo vamos a ver dentro de nosotros. ¿Por qué?
Porque así como el relámpago, el brillar, ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero dice, pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Y estamos viendo ahorita el tiempo que la gente comía, bebía, se casaba. Y él dijo que su regreso sería como los días de Noé. Y ya estamos en estos días de Noé. Amén. Cuando dice que habrán dos en el campo o durmiendo en la misma cama, dice que uno será llevado y el otro será dejado. Esto se interpreta de que él escuchará la palabra, la voz del Espíritu Santo, la atenderá y será quitado en ese momento. Seguirá el camino de nuestro Señor Jesucristo, y el otro que siga en su religiosidad, siga en sus costumbres, seguirá. Y las mujeres que están moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Entonces igual los que oigan la voz del Cordero del Señor, uno lo seguirá y el otro se quedará. Por último, no sé qué tiempo nos quede. Por último, vamos otra palabra más. ¿Qué les parece Cristo en México? Y sabes, hay un grupo de personas, meses atrás yo vi gente que han estado yendo a orar en el Zócalo, en varios puntos específicos de la zona de México temprano. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones el orar precisamente por este país. Cristo en México. Vámonos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vámonos a Juan capítulo 5. Por eso yo te recomiendo que descargues esta aplicación porque es muy buena. Los códigos de la Biblia. Vamos. Jesús sana al paralítico de Betesda. En algún tiempo después los judíos celebraron una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Bet-Sata y tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos y echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hace 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que mucho tiempo llevaba así, le preguntó, ¿quiere recobrar la salud? El enfermo contestó, Señor, no tengo nadie en que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. Esta es la representación de este país. Y fíjate qué casualidad que es el número 38. 38 años en los que también este país ha tenido inválido en muchas cosas. Y luego dice, en aquel momento el hombre recobró salud. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud. Alzó su camilla y comenzó a andar, pero como era sábado, los judíos le dijeron que al que había sanado que era sábado y que no estaba permitido. Pero el hombre empezó a testificar de quién lo había levantado. Jesús dijo, mi padre siempre ha trabajado y yo también he trabajado. Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Y todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Y aquí está, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Y por último, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna
y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a vida eterna. Amén. Ahora dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz. Wow. Hasta aquí lo vamos a dejar. Se vienen cosas fuertes, pero gracias a Dios por la evidencia que tenemos y las herramientas con las cuales podemos reforzar esta profecía, gracias a Dios. Padre eterno, gracias por esta palabra y oramos, Padre Santo, porque viene un despertar muy fuerte sobre este país. Gracias, Padre eterno, y a los demás países. Gracias por la confirmación de tus palabras, Señor Jesús, porque tú eres la resurrección de vida. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 7:36 de la noche. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, en nuestro programa Radio Asamblea Celestial. Que Dios les bendiga.